hoy. Vengo a hablarte de la palabra de Dios. Vengo a hablarte de la palabra de Dios. Mi amor, si me puedes hacer un favor, ahí en mi maleta, en uno de los cierres está una Biblia chiquita ahí que traigo. Si me la puedes traer, si eres tan amable, se me olvidó subirla aquí arriba. Quiero hablarte hoy de la palabra de Dios. Y es el título, la palabra que transforma. Iglesia, debes de saber que la palabra de Dios tiene poder para transformar. Gracias. Esta palabra bendita tiene poder para transformar. La palabra de Dios tiene poder no solo para transformar, tiene también el poder de crear. Tiene poder creativo y tiene poder transformativo. Es increíble lo que la palabra de Dios puede hacer en nuestras vidas. Tiene poder para crear, es creativa y tiene poder para transformar. ¿Recuerdas cuando Dios, allá en el Génesis capítulo 1, versículo 1, o sea, el primer, si me lo van poniendo por favor, Génesis capítulo 1, versículo 1, el primer versículo, la primera frase que viene en la Biblia, la primera frase que Dios expresa, como empieza Dios hablando en la palabra, capítulo 1 de Génesis, versículo 1, mira cómo empieza hablando de que crea, de la creación. Dice, en el principio, ¿cuántos saben que Dios es alfa y omega, principio y fin? Él siempre ha existido y siempre va a existir. Esto está fuera de nuestra mente finita, pero a veces no lo comprendemos. Pero así es, Dios siempre ha existido, Dios siempre va a existir. Es alfa y omega, principio y fin. Y está diciendo, así empieza la Biblia hablando Dios. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó, iglesia, la palabra que es Cristo, que es el verbo, que es Dios mismo. La palabra dice que empezó Génesis hablando y diciendo, en el principio creó Dios. La palabra tiene poder creativo, tremendo, creativo, y lo dice el versículo. Dios empezó, ¿qué empezó haciendo? ¿Qué fue lo primero que empezó haciendo Dios? ¿Qué fue lo primerito? Crear. Qué tremendo, está muy interesante esto. Empezó creando. Y luego ya en el versículo 3, no lo busque, pero ya más adelante usted sigue leyendo el Génesis y dice que Dios dijo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así dijo Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero dijo Dios, Dios tuvo que decir algo. La palabra tiene poder de crear siempre y cuando la digas, la declares. Dice la Biblia claramente en ese versículo 3, dijo Dios, y dijo Dios, sea la luz. Ay, fue la luz, pero lo dijo. No dice el versículo, y pensó Dios que la luz sería y fue. No. No dice que pensó. No dice, y creyó Dios que la luz podía ser luz. No dice que creyó, no dice que pensó. Dice, y dijo Dios. Y dijo Dios. Hay que declarar la palabra, iglesia. La Biblia dice que tú fuiste creado y hecho a imagen y semejanza de Dios. Y si Dios en su palabra, al declarar la palabra, crea, tú también con tus palabras tienes poder para crear. Es muy importante lo que tú hablas. Por eso es importante que hables las cosas positivas, porque tus palabras tienen poder. Si lo que tú estás hablando es negativo, se va a cumplir, y lo estás diciendo negativo. Pero si lo que tú estás hablando y lo que está saliendo de tus labios es positivo, pues se va a cumplir. Te guste o no, lo entiendas o no, lo comprendas o no, lo creas o no, se va a cumplir. Lo que tú hablas con tus palabras se cumplen. Y la palabra nos está mostrando, y dijo Dios, sea la luz, y se hizo la luz. O sea, había oscuridad, cielos y tierra estaba lleno en ese momento, en el versículo 3 ya estaba lleno de oscuridad. Y cambió, hubo una transformación de oscuridad. Cuando apareció la luz, hubo una transformación de oscuridad a luz, porque la palabra de Dios tiene poder para transformar y tiene poder también para crear. Y quiero empezar hablándote del poder creativo que tiene la palabra. Y como tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, también nuestras palabras tienen poder creativo. ¿Cuántos están escuchando? O sea, cuando decimos algo, ese algo le da vida a lo que estamos diciendo. Escúchame, cuando tú dices algo, ese algo le da vida a lo que estás diciendo. Entonces, todo lo que tú expresas, todo lo que tú hablas, todo lo que tú dices, tiene poder creativo. Es que no se va a poder, ya estás dando un poder creativo de que no se va a poder. ¿Estás escuchando? Es que esto es muy difícil, ya estás dando vida a esas palabras, va a ser difícil. Pues aunque se vea difícil, usted diga, esto va a ser sencillo.
Y usted le está dando vida a lo que está diciendo. Y Dios va de una manera, va a mover las cosas para que eso que parece difícil se resuelva sencillo. Así funciona, es la palabra de Dios. Es lo que vienes a aprender el día de hoy. Qué tremendo. Una cosa es creer que soy bendecido. Una cosa es pensar que soy bendecido. Pero otra cosa es decir que soy bendecido. ¿Me estás escuchando? Una cosa es pensar que soy bendecido, una cosa es creer que soy bendecido, que bueno, tienes que creer y tienes que pensarlo, pero no hay como decir que soy bendecido, declarar que soy bendecido, y entonces empieza a funcionar las cosas. Increíble. Entonces, hasta que usted lo dice, sucede. Si lo que usted va a hablar y lo que está por decir y salir de su boca es algo negativo, deténgase. Hágase un nudo en la garganta, aguántese, no le hace que lo tenga en la mente, no le hace que lo esté creyendo, pero no lo diga. Porque en el momento en que lo dice, ya va a suceder. Y hay cosas a veces que traemos así, o estás enojado, molesto, algo, y quieres decir, no lo digas, porque sabes que es malo, no lo digas. No le hace que llegó hasta tu mente, no pasa nada, nomás llegó a tu mente, no va a pasar nada porque nomás está en tu mente. ¿Me estás siguiendo? Pero no lo diga, no lo suelte. Es que empiece a declarar todo lo que quiera que suceda en su vida. Empiece a decir que ese obstáculo o ese impedimento que está haciendo que no llegue la bendición se quita. Declárelo, dígalo. Que ese impedimento se va a hacer a un lado, así como las murallas de Jericó se hicieron para un lado. Que esa adicción se va a acabar. Que ese vicio se va a quebrar. Que esa cadena se va a caer. Declárelo. Y Dios empieza a hacer obras tremendas. Pero tiene que salir de su boca, porque tú le das vida a lo que dices. Lo que dices le da vida. Cada vez que dices algo, le das vida a lo que estás diciendo. Entonces, Dios, mientras pensaba que podía haber luz, no sucedía nada. Mientras Dios creía que iba a haber luz ahí en la oscuridad, no sucedía nada. Hasta que Dios dijo. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Hasta que lo decimos, hasta que lo declaramos. ¿Alguien hasta aquí puede comprender lo que estamos aprendiendo hoy? Hay poder creativo en las palabras que Dios da, pero hay poder creativo también en lo que tú hablas. Hablemos la palabra de Dios, lo que Dios dice. Increíble. Usted puede estar creyendo todo el día sobre un asunto y no pasa nada. Entonces ¿qué pasa? Ya no creo que no. Usted tiene que creer, tiene que tener fe. Todo empieza con fe. Pero estoy poniendo un ejemplo. Usted puede estar todo el día creyendo sobre un asunto y no sucede nada. Usted puede todo el día estar pensando sobre un asunto y no sucede nada. Pero usted, cuando usted dice y lo declara sobre ese asunto, sucede algo. Cuando lo dice. Le digo, usted puede estar todo el día pensando, todo el día creyendo y no sucede nada. ¿Hasta cuándo sucede algo? Hasta que usted habla. ¿Me estás escuchando? Hasta que usted lo dice y lo declara. Entonces sucede y se mueven las cosas. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz, porque dijo, porque lo habló, porque lo declaró. Entonces vamos a hablar cosas que son positivas. Dije, vamos a hablar solamente cosas positivas. ¿Cuánto tenemos que aprender, iglesia? Empezando por el pastor. De lo que hablamos, ¿sí o no? Que a veces nomás hablamos por hablar. Nomás decimos por decir, porque ya me mojé, porque me molesté, porque te quería decirlo y ¿qué? No me diga que nomás a mí me pasa. Dijo, si te quedan bien callados como diciendo, no me dejen solo, no me dejen morir. Nomás a mí me pasa eso. Tremendo. Entonces, no solo crea que usted va a salir de deudas. Dígalo, declárelo. Tiene que decirlo. Dígalo. Todo lo que usted desea que suceda alrededor suyo, en su vida, en sus hijos, en su familia, en lo que está usted llevando, en su vida en sí, todo lo que usted quiera que suceda, dígalo, declárelo. De veras es valiosísimo. O sea, Dios nos ha dado unas armas y unos tips tremendos para lograr cosas increíbles en Dios y no los usamos. Y a veces porque no lo sabemos y a veces aún sabiéndolo no lo ponemos en práctica. Hoy estás aprendiendo algo tremendo, no es sencillo esto, dígalo, declárelo. Todo lo que quiera que suceda. Y usted empieza a declarar lo que dice la palabra de Dios. Seré cabeza y no cola. La gracia del Señor me acompañará todo el tiempo. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Declárelo, dígalo. Todo lo que yo emprenda y todo lo que yo haga prosperará. Yo soy un hombre, una mujer con sabiduría.
Es más, hay un pasaje bíblico en la Biblia que dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Cuántos conocen ese pasaje? Mira bien, analízalo bien. ¿Qué dice? ¿Cómo empieza diciendo el pasaje? Diga, iglesia, diga, diga. No dice crea, no dice piense, convénzase, tenga fe. Que es bueno tener todo eso, no, pero dice diga. Diga el débil, fuerte soy, hasta que lo dices. Tienes que decirlo. ¿Cómo le hago? Si me siento débil en un área espiritual, débil físicamente, débil en mi matrimonio, débil en cualquier cosa, ¿cómo le hago para estar entonces fuerte? Diga el débil, fuerte soy. Dígalo, nomás declárelo y créalo, y Dios empieza a hacer una obra poderosa. Porque la palabra de Dios tiene poder creativo. Diga el débil, fuerte soy. Diga el ignorante, sabio soy. Diga el enfermo, sano soy. Diga el pobre, millonario soy. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí, pues si la palabra nos lo enseña. Lo que usted diga, iglesia, lo que tú dices, direcciona tu futuro y tu destino. O sea, te direcciona hacia donde vas a ir. Y aquí no tiene nada que ver si usted lo cree o no lo cree, si está convencido de eso o no, si está de acuerdo o no. Aquí no tiene que ver nada, es un principio. Es un principio. Y si usted lo que dice se va a cumplir. Es un principio. Bueno, hasta aquí he hablado acerca de del poder que tiene la palabra de Dios, el poder que tiene la palabra de Dios para crear y para que se cumpla lo que usted dice. Ahora quiero hablarte de como hemos titulado el mensaje, la palabra que transforma. Entonces la palabra de Dios no solamente tiene poder creativo, también tiene poder para transformar. Y aquí es donde quiero meterme en el asunto del mensaje de hoy. Poder transformativo. Y vamos a empezar con Pedro. Pedro, ¿cuántos han oído hablar de Pedro? Fue el primer discípulo que Jesús llamó. Llamó a 12, pero el primero que llamó fue Pedro. Le dijo, ven para acá. Allá el llamado y le hizo ver lo que era el llamado. Oye, Pedro, qué tremendo. ¿Cómo al Señor se le ocurre llamar a Pedro sabiendo cómo era Pedro? ¿No te has puesto a pensar? Jesús se pone a llamar a Pedro, un llamado de tiempo completo en el reino, sabiendo cómo era Pedro. Aquí está lo interesante. Sabiendo cómo era él. Iglesia, si alguien nos conoce es Dios. Si alguien sabes cómo eres tú y qué piensas, es Dios. Si alguien te conoce, es Dios. No, pastor, usted no conoce a mi esposa, esa me conoce mejor que yo. Sí, yo sé que también te conoce, porque también las esposas nos conocen mucho, ¿eh? ¿Cuántos maridos dicen amén? Hay cosas que en serio, tan y lo piensas y ya sabe que lo vas a pensar. No, son listas, son tremendas. Pero bueno, el caso es que Dios nos conoce, iglesia. Y qué tremendo que Dios, sabiendo cómo era Pedro, lo llama. Y lo llama a ser, al final de cuentas lo llamó a ser pastor de ovejas. Al final le dijo, ¿me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas. Lo mandó a ser pastor. O sea, sabiendo cómo era Pedro, lo pone de pastor, le da un llamado. Iglesia, sabiendo Dios cómo eres tú, sabiendo Dios cómo soy yo, me llama a ser pastor. Sabiendo Dios cómo eres tú, te llama a servir en la iglesia. Y cuando te vemos con hasta una areola se te ve arriba. Dice uno, esa hermana, ese hermano, no, hombre, es una chulada aquí adentro de la iglesia. Yo no sé qué canto testimonio de allá afuera, pero aquí, están muy calladitos, iglesia. Sabiendo Dios cómo somos, sabiendo Dios cómo soy yo, me pone de pastor en la iglesia, el paso palabra viva. Si eso hizo Dios conmigo, tú tienes esperanza, iglesia. Tienes mucha esperanza, ¿no? De veras, qué tremendo Dios tenemos, que sabiendo cómo somos, nos pone a servir en la iglesia y hacer cosas de santidad. Porque así es, y llamó a Pedro. Iglesia, yo te voy a ser muy sincero, si yo fuera Dios, yo no me escogería a mí. Si yo fuera Dios y luego me miraba yo a mí, diría, no, a este no lo escojo. Este no lo escojo yo. Mejor voy a escoger a alguien más inteligente. Voy a buscar a alguien más santo, alguien que ore más, alguien que yo no me escogería. Tú si fueras Dios, ¿te escogerías a ti? Si no falta por ahí la orgullosa que sí, yo sí, pastor, porque ustedes, yo caché acá. Tranquila. De veras, yo no me escogería, pero Dios no es así. Dios nos escoge. Si yo escojo a mi hijo, yo escojo a mi hija. Claro que sí. ¿Sabes por qué hace Dios eso?
¿Sabes por qué Dios escogió a Pedro sabiendo cómo era? Pedro era de mecha corta, como dicen. Pedro no se encendía, le decían chispita. Se encendía, pero de volada. O sea, era de mecha corta, se molestaba era un hablador, hablaba por todo. Él primero hablaba y luego después pensaba. Por cierto, iglesia, hay que ser sabios. Primero piensa lo que vas a hablar. Porque a veces nomás hablamos antes de pensarlo y ya la regamos. Pedro era uno de ellos. Primero hablaba y después pensaba y dice, y ya la regué. No, pues primero piensa, mijo. Bueno, Pedro era así, de corta mecha, de mecha corta, que parece chispita, se molestaba por todo, hablaba por todo, era un hablador. Se oye mal, ¿verdad? Era un hablador, pero sí era un hablador, hablaba mucho. Pues aún así lo llamó. ¿Sabes por qué Dios escogió a Pedro sabiendo cómo era? ¿Sabes por qué Dios me escogió a mí sabiendo cómo era? ¿Sabes por qué Dios te escogió a ti sabiendo cómo eras? Porque Dios sabe que la palabra de Él, su palabra, te va a ir transformando. Y Dios no te está mirando como eres ahorita, Dios te está mirando a futuro. Dios ya te ve como, tú ahorita te miras en materia prima, y Dios ya te está mirando producto terminado. Entonces Dios está emocionado, Dios está más emocionado que tú. Y Él está bien emocionado contigo. Dices que yo te estoy viendo ya terminado y te ves hermoso, te ves hermosa en el Señor. Entonces, ¿por qué Dios nos llama y sabiendo cómo somos? Porque sabe que su palabra, como vamos a estar oyendo su palabra nos va a ir transformando. Iglesia, en el momento en que vienes a Cristo y conoces de Dios y empiezas a oír la palabra de Dios, la palabra tiene poder para transformarte. Va a suceder, va a venir un proceso de transformación a tu vida. Desde el momento que conoces a Cristo, empieza un proceso de transformación. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la palabra. Entonces, que el proceso de transformación sea rápido y sea efectivo, sigue oyendo la palabra. Mientras tú oigas la palabra y oigas la palabra y oigas la palabra, tú vas a seguir un proceso hacia arriba, hacia adelante, transformativo de Dios. Entonces Dios sabe que la palabra nos va a ir transformando, pues escoge a cualquiera. Él no hace excepción de personas. ¿Cuántos saben que Dios no hace excepción de personas? Él ama a todos y escoge a todos. Y a todos nos da oportunidad. Que unos lo aprovechan, está bien, que otros no lo aprovechen, y esa es otra cuestión. Pero Dios nos da oportunidad a todos y nos escoge. Qué tremendo. Porque Él sabe que su palabra tiene poder transformador. ¿Y qué transforma, pastor? La palabra que pues transforma tu vida. La que tenías antes no sirve para nada. ¿Cuántos dicen amén? Tu vida anterior no sirve para la va a transformar para bien. Te va a bendecir. ¿Qué más transforma la palabra? Pues transforma la situación que estás viviendo y que no te está gustando y que estás pasando ahorita. La transforma para bien. Transforma las vidas y transforma las situaciones, pero tienes que estar apegado a la palabra de Dios, iglesia. Enamórate de la palabra, ama la palabra, lee la palabra, ora con la palabra, dedícate a la palabra, léela, escúchala. No te pierdas los servicios viniendo a oír la palabra. Cada vez que tú oyes la palabra de Dios, algo está sucediendo en tu interior. Qué tremendo. Entonces Pedro era un hombre que, tenía muchas faltas. Abría la boca para todo. Tenía un carácter muy fuerte. Por todo se molestaba. Por todo se enojaba. ¿A cuánto les está hablando Dios? Santo Dios. Por todo se enojaba, dije. Que el Señor nos ayude, ¿sí o no? Por todo se enojaba. Ese era Pedro. ¿Y sabes qué? Esa era, tenía todos esos defectos y aún así Dios lo llamó, Jesús lo llamó. Pero eso no era todo. Era apóstol de Jesucristo y andaba armado. Siempre traía una espada. Y los 3 años y medio que lo capacitó Jesús, los 3 años y medio cargó espada. Y se ve al final cuando iban a apresar al Señor Jesucristo en un huerto, sacó la espada. Es más, en una ocasión se enojó tanto que sacó la espada y le tiró a la oreja de un soldado. Y le cortó la oreja a un soldado. ¿Qué te parece? Esos eran los discípulos de Jesús. Le tiró, y alguien diría, ¿qué puntería le dio exactamente a la oreja? No, al contrario, le erró, no le tiró a la oreja, le tiró a la cabeza, le tiró a decapitarlo, a matarlo, nomás que tenía una mala puntería, nomás le dio a la oreja. ¿Qué te parece? Esa es la primera iglesia cristiana que se originó, la que compuso Jesús con sus discípulos, la primera iglesia cristiana, la iglesia primitiva. Y toda hay gente que dice, ay, ¿por qué no somos como la gente de la iglesia primitiva, hombre? Santos, llenos de Dios, buscando. No, espérate, tranquilo. Esa es la primera iglesia. Entonces, ¿por qué te sorprendes que, ay, es que el hermanito, lo vi que se estaba echando un cigarrito?
Y luego ponte a orar por él. ¿Por qué piensas criticarlo? ¿Piensas que somos perfectos la iglesia? No. Ay, ¿por qué no somos como la iglesia del principio? No, porque también había muchas cosas. Y estamos hablando más de Pedro. Un día voy a un estudio de todos los demás, todos los 12 que componían todo el kit de Jesús. Eran tremendos y les traían cosas tremendas todos. Me hace una ocasión Jacobo y Juan, los hermanitos, eran hermanitos, discípulos de Jesús. Quisieron hacer una oración para que cayera fuego sobre toda una ciudad. En la primera iglesia cristiana así empezó. Y tú te sorprendes porque no te saludaron. Ay, no, son muy hipócritas porque pasé y el hermano, bien que me conoce el hermano, y ni me volteó a ver ni me saludó. Ya me voy. Santo Dios. Estos eran, ¿y por qué entonces llamó Jesús a Pedro sabiendo cómo era Pedro? Porque sabe que la palabra que va a estar escuchando Pedro y la palabra que Jesús les iba a estar enseñando a los discípulos los iba a transformar. Y Dios te da te da el primer paso, te salva y te dice, ok, vamos a cambiar. Yo te voy a transformar, pero sigue escuchando mi palabra. Increíble. Andaba armado. Y era uno de los de la iglesia. ¿Qué te parece? Yo que sepa, nunca he visto aquí en la iglesia el paso palabra a alguien que ande armado. ¿Quién anda armado ahorita? No levanto la mano, no falta que traiga así su busca. Y con licencia y todo, ¿verdad? Pero yo nunca he visto aquí en la iglesia el paso palabra que un ujier le haya sacado la espada a un hermano. O se sienta aquí o se sienta aquí. O me obedece o no. ¿Verdad que no, familia Rivera? Nunca he visto que alguien le saque la espada. Y a Pedro, ¿Pero por qué entonces Jesús lo llamó? Pues porque la palabra lo iba a transformar. Dios sabe que la palabra nos transforma. Increíble. Iglesia, entonces aquí está la clave. Escucha la palabra. Si la palabra es la que va a transformar la situación que estás viviendo en una situación a tu favor, si la palabra es la que va a transformar tu vida y la palabra es la que va a transformar a tu familiar y a tu hijo y a tu hija, escúchala, léela, ora con ella. No faltes a los servicios porque en los servicios estás escuchando la palabra de Dios. Mientras tú escuchas la palabra de Dios, algo tremendo está sucediendo en tu interior. ¿Sabías tú eso? Mientras tú estás ahí sentadita muy a gusto oyendo la palabra de Dios, algo está pasando en tu vida, en tu interior, mientras tú la estás escuchando. Parece que no está pasando nada. Tú crees que no está pasando nada, pero está pasando mucho. La palabra te está santificando, te está purificando mientras la estás oyendo. Y cuando estés allá afuera, en una situación o algo, te vas a acordar. La misma palabra te va a recordar. Hey, acuérdate lo que aprendiste en la iglesia, acuérdate lo que leíste el otro día. Mi palabra dice que yo voy a estar contigo, que no te dejaré ni un día de los que estés aquí en la tierra. De acuerdo a la palabra, dice que serás cabeza y no cola, que vas a prosperar y a salir todo bien, y así es. Nos transforma y nos limpia, nos purifica. Entonces, ¿cuál es la clave? No dejes de venir a oír la palabra. No cometas el error de mucha gente, que lo ha cometido. Que porque se siente hipócrita, deja de venir a oír la palabra. Error garrafal. Que porque fallaste, ya no, es que yo no quiero ser hipócrita, ya fallé, ya no voy. No, al contrario, fallaste, ven a oír la palabra. Fracasaste, ven a oír la palabra. Te fue mal, ven a oír la palabra. Perdón, no cometas el error que cometen muchas personas. Es que yo no quiero ser hipócrita. Es que me siento mal porque hice esto y lo otro. ¿Qué voy a hacer ahí? Pues ven a la iglesia. No salgas como gente que dice, por eso yo no voy a la iglesia, porque ahí son puros hipócritas. Porque ahí a esa iglesia que iba, y ahí yo conozco una hermana que esto y que lo otro, y ahí son puros hipócritas. Pues entonces tampoco vayas a un gimnasio. Imagínate el que está yendo al gimnasio. No, ya no voy al gimnasio. ¿Por qué no? Porque la última vez que fui al gimnasio me topé con 2 gorditas y un gordito. Ay, no, en un gimnasio una gordita, un gordito. Ya no voy a ir porque hay gorditos. Pues para eso es. Ya no voy a ir al médico. ¿Por qué? Pues porque el otro día que había varios enfermos ahí. No. Pues la iglesia es lo mismo, mijo. Es un hospital. Y venimos los que estamos enfermos del alma y del espíritu para que Dios nos sane. La iglesia es gimnasio, como el gym. También venimos para ponernos en forma en la vida espiritual. No podemos salir con esas cosas. Entonces no cometas ese error. Sigue viniendo ahí la palabra de Dios.
Pero es que hasta el pastor ya se dio cuenta que cometí esto, que hice. Ven y escucha la palabra de Dios. ¿Qué te importa lo que el pastor sepa o no sepa? Que te va a transformar. Y el secreto está en la palabra de Dios. Y aquí no te vamos a condenar, te vamos a dar la mano y te vamos a levantar. Esa es la labor de todo cristiano. ¿Me estás oyendo, hermano de Dios y hermana de Dios que estás aquí? Esa es nuestra labor como hijos de Dios, levantar al caído. Pues si ya está caído, ¿para qué vas y le das más patadas? Ya está caído, mijo, levántalo. Lo que necesitas es que lo levantes, no que le des más patadas. Lo que necesitas es que ores por él para que se fortalezca. Que ores por ella para que se fortalezca. Entonces no cometan el error de dejar de oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder para transformar tu vida. Y cuando la dejas de oír, ahí está la clave, cuando la dejas de oír, por la razón que sea, porque no quiero ser hipócrita, porque ya fallé, porque esto, porque ya me dijeron, porque hablaron de mí. Cuando la dejas de oír, pues se separa el proceso de transformación. ¿Me estás siguiendo? Ya no hay transformación para tu vida. Y lo que Dios iba a transformar en tu vida ya no sucedió porque dejaste de oír la palabra, porque es la palabra la que te transforma. Entonces, en el momento que dejas de oírla, separa la transformación. Ya no va a haber transformación en esa situación que querías que Dios la transformara y la cambiara para bien. Ya no va a haber. Ya no va a haber transformación en tu vida. ¿Por qué? Porque la has dejado de oír. ¿Te fijas qué importante es la palabra de Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Te fijas qué importante es la palabra de Dios? No puedes dejarla de oír, es la que te va a transformar y es la que te cambia. Así es que Dios nos llama como estamos, sabiendo cómo somos, porque sabe que la palabra nos va a ir transformando. Pastor, ¿y hasta cuándo va a durar ese proceso de transformación? Hasta que te mueras. Pastor, hasta que te mueras, hasta que ya no estés en esta carne. Es un proceso que va creciendo, creciendo, creciendo. Entonces así es la palabra de Dios que transforma. Qué tremendo. Y aquí estamos hablando nomás de Pedro, te decía, ¿eh? Todos los demás apóstoles eran tremendos, tremendos. Tremendos igual que Pedro, y Dios los llamó. Así es Dios. Aquí no hay nadie que diga, no, a mí me llamó porque antes de llamarme Dios me miró y vio algo tremendo en mí y dijo, esto está bueno, esta mujer está buena. No, no, no. ¿Qué cosas buenas pudo haber visto Dios en nosotros para llamarnos? Nada. Puras cosas malas. Qué tremendo. Entonces no dejemos de escuchar la palabra de Dios. ¿Ok? Y seamos transformados por su palabra. Iglesia, desde que Dios nos elige empieza ese proceso de transformación. Debes de saber que es Dios el que te eligió. Tú no elegiste a Dios, tú no andabas buscando a Dios, yo no andaba buscando a Dios. Fue Dios quien nos eligió. Alguien podrá decir, no, pero yo nací en el Evangelio, entonces yo le dije, tampoco, pues Dios te eligió y te escogió y te puso en un hogar cristiano. Pero Él te eligió, tú no a Él. Entonces Él nos eligió. Entonces así como somos, así nos usó Dios, así nos va a tomar Dios, porque sabe que podemos ser transformados. Dios tiene más paciencia que tú y yo. ¿Cuántos batallan con el carácter? Levanta la mano, ¿cuántos batallan con el carácter? Todos batallamos con el carácter, la mayoría. Que Dios nos ayude. Pedro batallaba con el carácter y así lo tomó Dios. Yo batallo con el carácter y así me tomó Dios. Y por eso así me voy a quedar. No, tengo que cambiar eso por medio de la palabra de Dios. Qué tremendo. Iglesia, la palabra de Dios es real y se cumple y hace que seas transformado o transformada. ¿Quieres que esa situación que estás viviendo no te gusta como está sucediendo en tu vida? Transfórmalo con la palabra. Este tiene poder para transformar esa situación para bien, para favor tuyo. Porque la palabra de Dios es real y se cumple. Entonces, no diga que es que yo creo. No, iglesia. Todas tus decisiones, aprende algo, todas tus decisiones que tomes a partir de hoy sean en base a lo que la palabra dice. Sean en base a lo que está escrito. A lo que está escrito. Si tú estás tomando decisiones por lo que tú piensas, por lo que tú crees. Iglesia, pensamos muchas cosas. Iglesia, creemos muchas cosas. Si tú estás tomando decisiones en tu vida por lo que piensas, por lo que crees, por lo que sientes, por lo que tus emociones te dicen, you are wrong. You are very wrong. Estás bien equivocado. Por eso te metes en problemas. Es que yo pienso, haga a un lado lo que usted piensa. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero es cierto, no importa lo que tú pienses. Si quieres que te vaya bien, no importa lo que tú pienses. Si quieres que te vaya bien, no importa lo que tú creas. Si quieres que te vaya bien, no importa lo que sientes ni lo que tus emociones te digan. Lo que importa es lo que la palabra está escrita y lo que la palabra dice.
Y cuando tus decisiones están basadas en lo que la palabra dice, te va a ir bien. Y va a haber una transformación en esa situación que estás viviendo y va a haber una transformación en tu vida. Pero tenemos que creer a lo que está escrito. Increíble, mira, no lo leas, pero en Marcos 14, siempre te digo en dónde está la historia. En Marcos, en el capítulo 14, Jesús le dijo una palabra a los discípulos. Algo que está escrito, debes de creer y tomar decisiones y creer lo que está escrito y basar tus decisiones en lo que está escrito. Y Jesús les dijo una palabra de algo que estaba escrito en la Biblia y les dio la palabra, pero le estaba anunciando que iba a morir. Y la palabra que le estaba diciendo, que estaba escrita, les dijo, y el enemigo herirá al pastor. Estaba hablando de él mismo, Jesús, que lo iban a herir en la cruz. Dice, herirán al pastor y las ovejas serán dispersadas, porque escrito está. Así les dijo Jesús. Pon atención a esto porque Jesús está hablando con todos sus discípulos, incluyendo a Pedro, y le está diciendo, ok, la palabra en el Antiguo Testamento dice que el enemigo vendrá e herirá al pastor, o sea, era él, me van a llevar a la cruz. Y una vez que suceda eso, dice, todas las ovejas van a ser dispersadas. ¿De qué ovejas estaba hablando? De ellos, de los 12, eran sus ovejas. Todos van a ser dispersados. Y porque así está escrito, y así dice la Biblia, porque así está escrito. Y en ese momento, ¿qué crees que hizo Pedro? Es que hablaba Pedro sin pensar. No, Señor, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Estaba yendo en contra de lo que ya estaba escrito. Si ella decía que después de que fuera herido el pastor, todas las ovejas se dispersarían, todos los discípulos se tenían que dispersar, ya estaba escrito, así iba a ser. Pero Pedro tomó una decisión en contra de la palabra y aunque lo estaba escrito, él dijo, no, aunque todos te nieguen, aunque todos se dispersen, yo no, Señor, aquí voy a estar. Y usted sabe lo que pasó, sabe la historia, ¿verdad que sí? Lo negó. ¿Por qué? Porque en ese momento Pedro está confiando en él mismo, en lo que él puede lograr. Es muy peligroso que usted y yo estemos confiando en nosotros mismos. Es que tomas decisiones en lo que tú crees que puedes hacer, que tú puedes lograr. No. Entonces, la palabra ya estaba escrita, decía que se iban a dispersar todos los discípulos. Y Pedro estaba yendo en contra de lo que estaba escrito. ¿Sabes qué le estaba diciendo Pedro a Jesús? Cuando le dijo Jesús lo escrito, ¿sabes qué le estaba diciendo Pedro? Pedro le estaba diciendo, Señor, pues aunque esté escrito, aunque aquí diga eso, yo pienso que esto otro, que yo no te voy a negar. ¿Me estás siguiendo, iglesia? Aunque la Biblia diga que esto y lo otro, yo pienso, yo creo que no te voy a negar. No, tome decisiones, iglesia, en base a lo que está escrito, porque eso se va a cumplir, no lo que usted piensa, lo que usted cree, lo que usted espera hacer. Y usted sabe cómo terminó Pedro, fallando en esta ocasión. Falló 3 veces y 3 veces lo negó. Qué tremendo. Por eso tenemos que tomar las decisiones en base a lo que está escrito. ¿Cuántos saben que lo que está escrito se va a cumplir? Iglesia, lo que aquí está escrito se va a cumplir. Te guste o no, o lo quieras o no, lo que aquí está escrito se va a cumplir. Pues bueno, voy a empezar a tomar decisiones en mi vida en base a lo que está escrito. Y aunque no lo entiendo, hay cosas que no vamos a entender, pero están escritas, síguelas. Hay cosas que no te van a gustar, pero están escritas, síguelas. Es por tu bien. Y Dios te va a guiar. La palabra es real y se cumple. Tenemos que caminar en base a lo que la palabra dice. Hoy aprenda a tomar decisiones en base a lo que la palabra nos enseña, no a lo que usted piensa, no a lo que usted cree, no a lo que sus sentimientos le dicen, porque sus sentimientos le van a decir muchas cosas. Los sentimientos cambian de una hora a otra, de un día a otro, de un mes a otro, y las emociones también cambian mucho. Y por eso estás en problemas. Y por eso sufres. ¿Cuánto le gustaría ya no volver a sufrir? Deja que la palabra te transforme. Increíble. Entonces así le dijo Pedro, pues aunque esté escrito, Señor, yo pienso que yo no, ya estaba escrito que se iban a dispersar. Hay gente que dice, es que me va a ir bien, yo voy a prosperar, voy a tener buena cosecha económica, porque yo ya sé cómo hacerle aquí en el negocio y todo. No vayas en contra de la palabra. Es que yo voy a tener buena cosecha en esto. No, la palabra dice que si no siembras no cosechas. Punto. No, pero que yo sé y tengo experiencia. No, si no siembras no cosechas. Entonces te estás yendo en contra de la palabra. Bueno, pues sígale pues. Tarde que temprano se va a topar. Tarde que temprano, hasta aquí. ¿Qué pasó? Pues sí, pues porque tomaste decisiones no en base a la palabra, lo que tú creías y pensabas. Es que tengo experiencia en esto y lo otro. Pues sí, tendrás mucha experiencia y todo. Pero si usted no siembra en Dios, usted no va a cosechar en Dios. Así es, la palabra es bien clara. La palabra escrita se va a cumplir. Iglesia, la palabra de Dios es nuestra guía para alcanzar todas las promesas de Dios. Su palabra es nuestra guía para alcanzar y lograr todos los beneficios que el reino de Dios tiene para nosotros. Qué tremendo.
Hay un pasaje en la Biblia que dice, por ejemplo, que está escrito en la Biblia y dice que seremos prosperados y que todo lo que emprendas te va a ir bien. ¿Cuántos saben que la palabra dice eso? Que todo lo que emprendas y hagas te saldrá bien. Pero luego no termina ahí el versículo. Todo eso está escrito y se cumple lo escrito. Y dice, y mientras medites en la palabra día y noche. O sea, todo lo que hagas te saldrá bien, todo va a prosperar, pero necesitas meditar en la palabra día y noche. Hay que leer el escrito completo, iglesia. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás poniendo atención? Todo el escrito, todo lo que dice, porque a veces nomás tomamos una parte. La Biblia dice, su palabra dice que yo voy a ser prosperado, que me va a ir bien. Así es que yo lo que... Espérate, pero también dice, cuando dice que vas a ser prosperado y que todo te va a salir bien, dice que medites en la palabra día y noche. Léelo completo. Y se va a cumplir, pero tú también tienes que cumplir con lo que ahí dice. Leer la palabra día y noche, porque es la palabra la que te va a transformar. Es la palabra que va a transformar esa escasez en abundancia. Es la palabra la que va a transformar la enfermedad en sanidad. Es la palabra, tienes que amar la palabra. Yo quiero que hoy que entendamos, comprendamos y se te meta en tu corazón que necesitas amar la palabra, iglesia. Leer la palabra, orar la palabra, todo en la palabra. La solución está en la palabra. ¿Sabías tú que hay solución para tu vida, para cualquier situación en tu vida en la palabra? ¿Quieres saber cómo resolver algo en una empresa? ¿Eres negociante? Aquí está la. ¿Quieres saber cómo sanar? Aquí está. ¿Quieres saber cómo educar a tus hijos? Aquí está. ¿Quieres saber cómo llevarte con tus padres porque no te llevas bien con tus padres? Aquí está. ¿Quieres saber cómo dirigir tu matrimonio porque tienes un relajo en el matrimonio? Aquí está. O sea, para lo que sea, aquí está la palabra. Es la palabra, iglesia, es la palabra. Y de que se va a cumplir, se va a cumplir. Entonces, ¿quieres ser prosperado? Medita en la palabra día y noche. Pastor, es que yo no tengo tiempo. ¿Cuántas veces lo hemos oído? Y usted lo ha oído de gente. Es que no tengo tiempo para ir a la iglesia. Pero si tienes tiempo para estar 3 horas en la tele. Pero si tienes tiempo para ver una película de Netflix. Pero si tienes tiempo para ir acá, para allá. Para hasta 1 hora y media comiendo y no te quieres levantar si quieres seguir comiendo. O sea, qué tremendo, en serio. No me digas que no hay tiempo. No hacemos tiempo. No digas no tengo tiempo. Digo, no hago tiempo. No me programo para hacer tiempo para eso. Pero si haces tiempo para todo lo demás. ¿Cómo si tienes tiempo para el videojuego? Y algunos de ustedes ya bien grandotes y todo. Y puedes durar ahí 2 horas en el... Si ya duraste unas 2 horas en el videojuego, mínimo dedícale 1 hora a la palabra. O sea, no que no juegues en los videojuegos. Está bien, no estoy condenando eso. Yo también puedo jugar un videojuego de vez en cuando. Está bien. Todo eso, entonces es malo ver una película. No, todo eso es bueno. Pero si le dedicas 2 horas a ver una película en Netflix, pues dedícale mínimo 1 hora o 2 horas a leer la palabra, a orar. O sea, balancea todo. ¿Me estás escuchando? Pero es la palabra la que te va a dar bendición. Por eso hay cristianos que llevan unas vidas que no son de victoria. Hay creyentes que no llevan vidas de victoria, porque no se apegan a la palabra. Nomás son simpatizantes allá dentro de la iglesia. Son simpatizantes y son gente que le gusta oír la palabra, pero no se apegan a la palabra y no toman decisiones en base a la palabra y no leen la palabra y no aman la palabra. Increíble. Entonces es importante, iglesia, el mensaje de hoy. ¿Cuántos dicen amén? En la palabra encuentras todo. En la palabra encuentras todo. Empiece hoy a tomar decisiones en base a lo que la palabra dice y enseña. Porque hay gente con tanto problema, y estoy hablando de gente creyente que va a iglesia y que está dentro de una iglesia y que son miembros de iglesias. ¿Por qué siguen con tantos problemas? Porque deciden en sus vidas en base a lo que creen. Es que yo pienso, cállese, no piense, mejor no piense. Es que yo creo, pastor, que no, que está lo que crees y lo que vas a decir, ¿está aquí? No está, olvídalo ya, tíralo a la basura. Si quieres que te vaya bien, o si no, pues toma la decisión, pero no te va a ir bien. Tarde que temprano te vas a topar y vas a estar batallando. ¿Para qué? La palabra, increíble. La Biblia enseña todo acerca de todo. Iglesia, mis oraciones, yo le he dicho a Dios, todo lo que tú tengas para mí, todo lo que tú tengas dentro de tu voluntad, dentro de tu reino, dentro del ministerio al que me has llamado, dentro de las cosas tuyas, todo lo que tú tengas para mí, dámelo, todo. No me dejes, de todo lo que has planeado para mí, no me dejes de entregar nada. Dame todo y
Pero sí, también le he dicho, en esa misma oración le digo, Señor, pero fuera de ti no quiero nada. Si algo que se me va a dar está fuera de tu voluntad, no es tuyo, no me lo des. Aunque sea regalado, no lo quiero. Aunque alguien venga y me regale algo y yo sé que no es de Dios, no lo quiero y hay que hacerlo por un lado. La carne te va a decir, no, pues te lo están regalando, si es de Dios, mijo. No le hagas caso, no, es de Dios, es un carro, te lo están regalando. Pues, ¿cómo no va a ser de Dios? Bendición de Jehová. Pues muchas veces puede ser que no sea de Dios. Increíble. Iglesia, ¿cuántas cosas nos pueden apartar de Dios? ¿Cuántas cosas nos pueden sacar de la voluntad de Dios que parecen buenas y las tomas? Y esa es mi oración. Yo te aconsejo que hagas una oración de ese tipo que hago yo. Pero Señor, todo lo que tú tienes para mí y mis hijos y mis descendencias y mis generaciones, dámelo. Todo, no me dejes que no se quede nada pendiente. No llegue yo al cielo y me diga, ¿por qué no agarraste esto? ¿Por qué no tuviste esto? ¿Por qué no disfrutaste aquello? No, todo lo que tienes, dámelo. Pero todo dentro de tu voluntad, dentro de ti. Pero fuera de ti no quiero nada. Si algo está fuera de ti y lo voy a recibir, no lo quiero. Yo no quiero problemas. Y Dios lo cumple. Y terminamos con esta historia de Pedro. En otra ocasión Pedro pues está batallando en una, usted sabe ya esa historia y lo he contado en varias ocasiones aquí, yo sé que lo escuchan en otros lados, pero Pedro está batallando en la noche por pescar. Recuerde que Pedro era un empresario, tenía una pescadería, la Biblia lo enseña, tenía una pescadería. No era un empleado nada más, él tenía empleados a su cargo, tenía una pescadería. ¿Cómo se llamaba esa pescadería? No sé, la Biblia no dice el nombre. Pedrolanda o no sé cómo se llamaría. Pero tenía una pescadería, empresario, y empezó a tener un problema de empresarios. De empresarios, tremendo. ¿Cuántos saben que cuando uno viene a Cristo, los problemas no se terminan? Pastor, háblenos cosas así que me animen o algo. Pues esto es para animarte. O sea, los problemas no se terminan. La diferencia está en que ahora tienes quien te ayude. Vienes con problemas de afuera, van a seguir los problemas, pero ahora tienes quien te ayude y vas a tener sabiduría del cielo para resolver las cosas bien y que te vaya bien. Esa es la diferencia. Pero ¿por qué te digo esto? Porque ahora está Pedro teniendo un problema de empresario en la pesca. No está pescando nada, lleva toda la noche tratando de sacar ganancia de esa empresa pesquera, de esa barca que es propietario él, y no ha pescado nada. Qué tremendo. Oiga, me estoy acordando que en una ocasión me platicó el pastor Tinoco que en una consejería le llegó un hombre empresario, pues un miembro de la iglesia, pero empresario con muchos negocios, y tenía un problema bien fuerte, un negocio, un problema de empresario. Y entonces dijo, ¿y qué hago, pastor? Y mire, me está pasando esto y lo otro, y es un problemón tremendo, o sea, tremendo, es mucho dinero aquí que está en juego y esto y lo otro. Y que el pastor Tinoco le dijo, cálmese, qué pese, tranquilo. ¿Usted cree en Dios, confía en Dios? Sí, yo creo en Dios, ya tengo tiempo viviendo aquí a la iglesia. Ok, le dijo el pastor Tinoco, ¿qué prefiere? ¿Tener problemas de ricos o tener problemas de pobres? Y él dijo, no, pues de ricos. Pues aguántese. O sea, porque era un problemón, pero pues sí, o sea, ¿qué prefieres? ¿Tener problemas de pobre, problemas de rico? Pues yo prefiero también tener problemas de rico. De todas maneras, problema es problema, ¿sí o no? Y el Señor es sabio y nos da la sabiduría y lo resuelve. Bueno, eso nomás me vino ahorita como recordatorio. Pedro entonces está teniendo un problema empresario allí, no está pescando nada, lleva toda la noche y llega Jesús. Y le dice Jesús le da una palabra. ¿Cuántos saben que en la palabra está la solución? La palabra transforma las vidas, transforma las situaciones. Llegó con una palabra Jesús sabía lo que estaba pasando y le dio una palabra. Yo me imagino a Pedro diciéndole, o a lo mejor no lo dijo, pero pensó en su mente, dijo, Jesús, pues yo te conozco, ve ahí a predicar la palabra, háblale a las almas que andan en pecado, todo lo que es de la santidad, todo lo que es del reino de Dios, pues todo eso eres experto, ve y predica, pero en pescadería yo soy el experto, Jesús. Yo tengo, desde chiquito mi papá me trae aquí en esto, yo sé manejar todo esto. Jesús, ¿tú qué sabes de pescadería? ¿Qué sabes de empresas pesqueras? A veces hay gente que así la cree. Jesús, ¿qué me va a enseñar? La palabra, ¿qué me va a aconsejar? ¿Qué puedes saber de mi negocio, de mi trabajo, los problemas que tengo con el patrón? Aquí está todo. Y Jesús le dio una palabra. Y a la final de cuentas, Pedro, pues como ya, recuerda que Pedro fue escogido por Jesús a pesar de que Jesús sabía cómo era, pero Jesús sabía que la palabra lo iba a ir transformando. Y le dio una palabra. Y mira, vamos a Lucas capítulo 5, versículo 5.
Mira lo que hizo Pedro cuando Jesús le dio una palabra. Después de que él llevaba un fracasote toda la noche y no tenía nada, no había pescado absolutamente nada. Y no estaba solo, dice la Biblia que había muchas barcas haciendo lo mismo y ninguna barca había pescado nada. No nomás era la barca de Pedro. Quiero que pongas atención a esto, porque esto es un mensaje. Había varias barcas pescando y ninguno pescó. Pero mira lo que dice Lucas capítulo 5, versículo 5. Ya voy a terminar. Dice la Biblia, respondiendo Simón le dijo: maestro, y al maestro ya le había dado una palabra. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Pero qué dijo? Mas en tu palabra echaré la red. O sea, Señor, está bien. Te traigo un fracaso, no sé qué hacer, no sé cómo resolver esto, pero en tu palabra le voy a creer la palabra que me estás dando. O sea, está diciendo Pedro, mi decisión ahora es en base a la palabra que tú me estás dando. Ya me cansé de estar tomando decisiones sin la palabra, porque yo pienso, porque creo, porque yo tengo experiencia, porque ya me cansé. Señor, en tu palabra. ¿Alguien está escuchando? Cuando tú tomas decisiones en base a la palabra, a lo que está escrito, te va a ir bien. Entonces dijo, como diciendo Pedro, no entiendo nada, no sé ni cómo va a suceder, no necesitas entender ni saber cómo va a suceder, Dios lo va a hacer, nomás créelo y confiésalo. Y él dijo, en tu palabra, mía dice claramente, y no hemos pescado nada, mas en tu palabra echaré la red. Lo voy a hacer de acuerdo a tu palabra, iglesia. Hoy es un día que tienes que empezar a tomar decisiones en tu vida en base a la palabra. ¿Estás por tomar una decisión seria en tu vida o no muy seria? ¿Qué dice la palabra de eso? Pero es que no sé mucha palabra, pues empieza a leerla para que sepa. Es como se aprende, es como se revela, con la práctica. Pero aquí está todo. Y usted sabe lo que sucedió cuando Pedro tomó su decisión en base a la palabra. ¿Qué sucedió? Usted sabe la historia. ¿Qué sucedió? Sucedió la pesca milagrosa. Y no podía, la red se reventaba de tantos peces. ¿Te puedes imaginar la prosperidad, la abundancia que da Dios cuando tú tomas decisiones en base a la palabra? Mira, cambió todo. Y la única barca que estaba a reventar y en abundancia era la de Pedro. Y había muchas, iglesia, había muchas. ¿Por qué no más la barca de Pedro? ¿Por qué si había muchas barcas haciendo lo mismo, muchas empresas pesqueras haciendo lo mismo? ¿Por qué no más la barca de Pedro estaba así y todos los demás estaban vacíos? Porque Pedro fue el único que tomó una decisión en base a la palabra. Y había abundancia. Se estaba rompiendo la red. No dice la Biblia que cuando estaba rompiendo la red le habló a otras barcas a que vinieran a ayudarle. Quiere decir que no estaba solo, había otras barcas haciendo lo mismo. Pero nomás la de Pedro hubo abundancia. Iglesia, cuando todos los demás estén en escasez, tú vas a estar en abundancia. Cuando todos los demás estén batallando, tú vas a estar en victoria. Cuando todos los demás estén enfermando, tú vas a estar sano. Cuando todos los demás estén con problemas en su matrimonio, tú vas a andar súper bien en tu matrimonio. Pero toma las decisiones en base a la palabra de Dios. Aquí está la clave, este es el secreto. Le pido a los músicos que van pasando, por favor. Aquí está la clave y el secreto en la palabra de Dios, porque la palabra de que transforma las vidas. La palabra de que transforma las situaciones que estás viviendo, las transforma. ¿Cuántos quieren cambiar la situación que están viviendo y que no les gusta cómo está pasando? Con la palabra. No dejes de venir a escuchar la palabra, te va a ir transformando, es un proceso. Y Pedro aprendió el proceso, Porque recuerda, cuando Jesús les dijo, escrito está, heriré al pastor y todas las ovejas, ahí Pedro se fue en contra de la palabra, porque estaba aprendiendo y le fue mal. Y negó a Jesús 3 veces. Pero ahora ya era un proceso que estaba recibiendo Pedro y a estas alturas, Pedro ya había aprendido. Dijo, no, ahora no voy en contra de la palabra. Ahora voy a echar la red en tu palabra, Señor. Mi decisión va a ser en lo que tú me estás diciendo. Y aunque no lo creo y aunque no sé cómo va a suceder y aunque no entiendo nada, pero lo voy a hacer. Y lo hizo y vino abundancia. O sea, puedes darte cuenta, iglesia, que Jesús fue transformando a Pedro a través de la palabra. Pero mira, terminó transformando. A partir de ahí, Pedro ya no fue el mismo de antes, A partir de ese momento de la pesca milagrosa, hubo un antes y un después para Pedro. Pedro ya no volvió a ser el mismo, hombre, empezó ahí a hacer cosas tremendas. Iglesia, qué tremendo que Jesús terminó el proceso de Pedro. Porque aquí terminó el proceso de Pedro, de creerle a Dios y tomar decisiones en base a la palabra. Pero terminó y hizo el proceso de Pedro efectivo. Jesús, escúchame, Jesús el proceso de Pedro lo hizo efectivo
usando la abundancia. El proceso que dio efectividad a Pedro y que lo aplicó Jesús a él, lo hizo a través de la abundancia, porque le hizo una pesca milagrosa. ¿Cuánto les gustaría que Dios hiciera el proceso en tu vida usando la abundancia? ¿Cuánto les gustaría que Dios hiciera un proceso en tu vida usando la prosperidad? ¿Cuántos pueden decir amén? Pues créele a la palabra, que conforme vas dándole el proceso de Dios y haciéndole caso a la palabra de Dios, vas a ir haciendo cada vez más en todo. Más en tu matrimonio, más bendición en tu salud, más paz en tu familia, más salvación de tus familiares, más salvación de tu esposo, de tus hijos, más economía, más todo, porque la palabra tiene poder para transformar las vidas y transformar las situaciones. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un aplauso fuerte a Jesucristo y ponte de pie, iglesia, ponte de pie. Te decía al final, ¿cuánto les gustaría que Dios transformara tu vida usando la abundancia, como lo hizo aquí con Pedro? Aquí usó la abundancia, usando la prosperidad. Vamos, créele a Dios, ama la palabra, lee la palabra, porque la palabra... Toda la tierra. Al ver los cielos, la obra de tus dedos, digo, ¿quién es el hombre para que pienses en ello? Pero cada mañana compruebas que eres bueno, que tu amor por la creación nunca terminará. Toda la tierra y cielo por siempre y siempre, llena la